Vamos a dar una noticia, tú sabes que a mí me gusta dar noticias sobre todo, es mi pasión. Vamos a dar una noticia que es que la defensa del Leire va a presentar hoy unos documentos esta noche en el juzgado 9 de Madrid del juez Samarriego, que investiga la causa por la cual ella ha sido imputada como fontanera del PSOE, como con Santos Cerdán y otros. Y esos documentos van a ser espectaculares porque revelan que Patricia López, la periodista de investigación, fue colaboradora durante muchos años de la Guardia Civil ella falleció el 21 de diciembre y ha dejado unos audios con un sentimiento de culpa que ella grabó con altos cargos, con cargos de la Guardia Civil que se encargaron de hacer las pesquisas presuntamente ilegales sin autorización judicial de Leire y de Santos Cerdán. Esos documentos es una primera parte de una cantidad de documentos importantes. Otra parte será presentada la semana próxima, donde implica a fiscales de la Fiscalía Anticorrupción, en especial a Pepe Grinda, que actualmente está en comisión de servicios en Bolivia, en casos de manipulación espectacular en distintas operaciones de la Guardia Civil. Leire Díez, bon dia y muchas gracias. Buen día, muchas gracias a vosotros. ¿Qué tal? Bueno, bien. Casi 2 meses de su detención por un presunto escándalo de corrupción que vuelve a salpicar el PSOE. Aún no había dado ninguna explicación. ¿Por qué hoy? Bueno, pues porque pretendían callarme y han conseguido todo lo contrario. Que diga, que hable y que además que hablemos de verdades y que hablemos de por qué estaban intentando callarme. Enseguida hablamos de este documento que he de confesar sorprendente, para mí es un bombazo que Jordi de Planell explicaba a las 8 de la mañana, pero antes, a usted la detuvieron acusada de corrupción. ¿Usted es una corrupta? Absolutamente no, pero quiero hacer una reflexión. ¿Será casualidad o no que quien me acusa de corrupción forme parte de la misma estrategia de siempre? Yo ya he visto cómo lo que no consiguen por lo civil, entre comillas, lo hacen por lo militar, entre comillas, también. Y por lo tanto, a mí no me sorprende. Fíjate, detienen a 2 personas, porque la tercera no fue detenida ese día, por algo sucedido entre el 21 y el 23 por riesgo de destrucción de pruebas. Estamos en el 26. Bueno, cabían 6 mundos de destrucción si alguien hubiese querido destruir algo. Cuando hablamos de los mismos, son los mismos que han intentado destruir, hoy que lo han conseguido, del independentismo político, los mismos que atacaron lo que ha sido a Pablo Iglesias. Absolutamente, absolutamente. Es verdad que hay una parte de, digamos, del ecosistema que se pudo limpiar un poco, pero hay otra parte que sigue siendo exactamente la misma. Bueno, ¿y esa misma que busca? ¿Acabar con Pedro Sánchez? Absolutamente. De hecho, lo llevan intentando desde el principio de la legislatura. De hecho, es una parte que considera que determinados pactos no son conformes al concepto de democracia que ellos tienen, no al concepto de la democracia que deberíamos tener todos, incluso ellos. Entonces, yo creo que lo que no le perdonan a Pedro Sánchez son determinados pactos con el independentismo. Jordi de Planell, bon dia. Bon dia. M'he quedat parat amb la notícia que explicaves fa una hora aproximadament. La pots recordar, si us plau? Sí, mira, l'advocada de Leire Díez ha presentat un escrit al jutjat número 9 de Plaza de Castilla, un jutjat d'instrucció que investiga a Leire Díez per ser això que s'ha anomenat la lampista del PSOE, no? La fontanera de Ferraz. I el que diu l'advocada en aquest escrit és que aquesta investigació va començar de manera prospectiva i, per tant, il·legal, que la Guàrdia Civil, la famosa UCO, va infiltrar un talp, un confident a l'òrbita del PSOE. I la gran novetat, el que més ens ha sorprès a tots, és que aquesta confident hauria estat una periodista d'investigació molt reputada que havia treballat al diari Público, que es deia, perquè va morir fa poc més d'un mes, Patricia López. Patricia López hauria col·laborat amb Leire Díez en les seves investigacions sobre les clavegueres de l'Estat, però al mateix temps hauria jugat a un doble joc, perquè també hauria actuat com a confident de la Guàrdia Civil. I tot allò que Díez recopilava sobre les clavegueres de l'Estat i que compartia en determinats moments amb el PSOE i amb Santos Cerdán, al mateix temps ho filtrava a la Guàrdia Civil perquè de mica en mica la UCO pogués construir la causa contra Díez
i contra Cerdán. I per corroborar aquesta tesi, Díez aporta en el seu escrit, l'advocada de Díez en concret, una sèrie de whatsapps i d'àudios que demostrarien aquesta relació entre Patricia López i la Guàrdia Civil. Es tan increíble. Es tan increíble, Leire. Bueno, mira, ¿será casualidad o no? Yo no creo en las casualidades. Y además cuando nos referimos a determinadas cuestiones creo que son causa y efecto. Pero el día antes de mi detención, Patricia me dio un montón de documentación. Porque ella era consciente de que la habían engañado, de que la habían utilizado y que la habían manipulado. Y el día anterior a mi detención me dio un montón de documentación y yo, según iba viendo la documentación, iba quedándome atónita. Yo sé que Patricia López vivía un momento de vulnerabilidad que esta gente aprovechó. Entonces, Entonces el día antes, poco tiempo antes de morir. ¿Cuánto tiempo antes de morir? Pues ella murió el día 21 y esto fue el día 9, o sea que 12 días antes de morir. Te da unos documentos que tú no tenías ni idea. Sabíamos un poco por encima, es decir, al final había cosas que a nosotros nos cuadraban porque saben todo esto, ¿no? O sea, además quiero que veas una cosa, en el ánimo nuestro de investigar nunca ha estado el chantajear, sino el conocer y dar a conocer cuando todo estuviera bien atado y bien amarrado. Porque venimos de unos años de chantaje absoluto, del uso de las administraciones para chantajear, para extorsionar, para intentar modificar aquello que no se conseguía de manera lícita, electoral y legal. Entonces, simplemente estábamos recopilando muchas de las cosas. Lo que es cierto que una vez que ya me da toda la documentación, lo que estamos viendo es que hay una parte de las cloacas que siempre existieron, que no... Primero, yo estoy muy lejos de considerar que hizo la transición y segundo, que desde luego no se limpió. ¿Desde cuándo Patricia López era confidente de la Guardia Civil? Hacía 11 años. Y sé esta cifra porque me lo contó todo. Luego fuiste a hablar con ella. Sí, estuvimos hablando mucho rato. Patricia ya no estaba bien, ya se había diagnosticado el tumor, Patricia estaba mal, pero es verdad que tuvimos una larga conversación y estuvimos hablando de todo. Por tanto, Patricia López también fue confidente de la Guardia Civil durante la Operación Cataluña. Sí, lo que pasa que digamos que aquí utilizaron toda esta operación. Yo siempre he dicho que Villarejo fue un poco la excusa para todo, ¿vale? Pero fue un poco las orejas de burro, ¿vale? Mirábamos a Villarejo y mientras mirábamos a Villarejo no mirábamos un poco más arriba, que era donde estaba gestionándose todo esto, ¿no? Entonces, bueno, dentro de los mensajes que ella a mí me mandaba con este señor del cual mi abogada ha presentado el escrito, uno de los mensajes que Patricia dice es que ella fue la persona que habló con Andrés Gómez Gordo para sacar la información de Villarejo en una operación, en principio, y según ella, voy a marcar siempre lo de según ella, en la que le pusieron un micrófono y en la que a ella, en la que la grabaron y todo esto sirvió para la detención de Villarejo, hasta ese punto. O sea, que querríamos saber cómo se organizó todo eso y demás. Digo, Jordi, ahora Leire hablaba de ese señor con el que Patricia se mandaba mensajes. Ese señor es Pedro Gil. ¿Quién es Pedro Gil? Claro, Pedro Gil es un supuesto colaborador o agente, no lo sabemos exactamente. Yo creo lo que es un... De la Guardia Civil, es una fuente, es un miembro de la unidad de fuentes de la Guardia Civil, porque en uno de los audios Patricia le dice, sí, tú que tienes una medalla de la Guardia Civil, y él la reconoce, dice, igual que Coldo, y dice Patricia, igual que Aldama, igual que... O sea, él tiene una medalla de la Guardia Civil y salvo que las regalen en los paquetes de galletas, supongo que las darán por algo. Es decir, la persona que hacía de interlocutor entre la Guardia Civil y Patricia López era este tal Pedro Gil. Y los mensajes que aporta Leire Díez y su abogada en la denuncia que han presentado en Plaza de Castilla son mensajes entre Pedro Gil y Patricia López. Y además de mensajes, están algunos audios en que Pedro Gil básicamente le recuerda a Patricia López que en ese momento ya está como enfadada, está irritada, harta que está vulnerable. Sí, está harta ya de este doble juego y en algún momento incluso Pedro Gil le recuerda, Patricia, tú has cobrado por todo esto. O sea, todos estos confidentes cobraban.
Sí, lo que tendríamos que saber es por qué cobraban, cómo cobraban, en base a qué operaciones, cómo estaban judicializadas estas operaciones. Estas operaciones han sido un modus operandi de una parte pequeña, pero una parte de la Guardia Civil. ¿Desde hace cuánto se está produciendo todo esto? Creo que son preguntas que tienen que responder a la verdad y porque nos la merecemos todos. Cuando hablamos de Patricia López, ¿por qué Patricia López decide, perdón por la expresión que me horroriza todo, pero no irse a la tumba con todo este secreto? ¿Por qué decide explicarlo? Bueno, Patricia López decide explicarlo porque lo que ve es que no solo nos han perseguido a nosotros, sino que la han engañado a ella. ¿Cómo la han engañado? Bueno, pues porque ella en un momento dado da información a esta persona, a Pedro Gil, pero según los propios audios de Patricia, ella no autoriza ni a la difusión ni a que se repartan. Y en el momento en que Patricia ve en los medios cloacas de siempre informaciones retorcidas sobre cosas en las que no tenían autorización, Patricia es cuando se da cuenta de cómo la han utilizado, y ahí es cuando se revuelve. Como me sorprende tanto todo esto, tengo que hacerle una pregunta que me parece que es de justicia. ¿Tiene pruebas Leire Díez de todo esto? Sí, por supuesto. Antes de fallecer, Patricia, a mí me pasó toda la documentación, todos los audios, todos los mensajes. Me dijo que es que quería que los tuviera para que lo viera, y claro, yo, además es que parte de todo yo lo vi allí sentada con ella, y, o sea, a alguien como yo, que he defendido el Estado de Derecho toda la vida, se le caen los palos del sombrajo directamente. Es que al final esto es una manera muy sucia que le ha costado la vida. Pero hace 12 años que aceptó todo esto y ella allí no estaba enferma. ¿Por qué aceptó esto, Patricia? Yo creo que ella en un momento dado sí creyó, pero también es verdad que a medida que ha ido avanzando el tiempo y hemos ido conociendo más cosas, ella misma ha ido conociendo más cosas, ella misma se dio cuenta de que las cosas no eran así. Ella, por ejemplo, tenía una amistad fortísima en un momento dado con el fiscal José Grinda, y en el momento en que ella empieza a discutir algunas de las cosas que antes eran como palabra de ley, ¿no?, del fiscal Grinda, esto llegó a la conclusión de que un día apareció la policía en casa de Patricia López, enviada por el fiscal Grinda, y entonces ella ahí yo creo que ya va viendo que al final no es más que un instrumento de todo esto. ¿Sobre qué tema? ¿Alguna pregunta, Jordi? ¿Sobre qué tema? Ahora hablaba usted, señora Díez, del papel del fiscal José Grinda. Para quien no lo conozca, José Grinda tuvo pues su importancia en algunas de las causas relacionadas con el proceso soberanista, en la causa del 3%, por ejemplo. También fue uno de los fiscales que participó como enlace en la operación que luego desencadenó el cierre de la banca privada de Andorra. Varias derivadas, ¿no? Y usted dice que por entonces Patricia López era muy amiga de José Grinda. Sí, sí. ¿Hasta dónde llegaba esa relación y hasta qué punto fue comprometedora tanto para la independencia de Patricia López como periodista como de José Grinda como fiscal? Pues mira, en el caso de Patricia López no fue comprometedora porque ella al final investigó, y si algo tenía bueno Patricia López es que investigaba bien, y por lo tanto ella misma llegó a las conclusiones que cualquiera de nosotros, si vemos los documentos, hubiésemos llegado probablemente, pero desde luego era un delito para José Grinda que fuera fuente de cualquier periodista. Decía Leire que le ha dejado documentos, audios, papeles, ¿muchos? Sí, hay documentación abundante. ¿También de la Operación Cataluña? Sí. De hecho, bueno, hay que recordar que aquí había ya mucha gente investigando, y ya hace 2 o 3, 4 o 5 años. Y ella me facilitó información, que es verdad que en aquel momento yo tenía poco tiempo y le dedicaba menos, pero claro, ya cuando le tenía tiempo y he dedicado mucho tiempo, aquí empiezas a ver cosas que dices, bueno, vamos a ver, es que es tan obscena esta operación, tan obscena. O sea, es que no puede ser una anécdota que haya un ministro del Interior, que es el responsable de la acción de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, organizando acciones contra lo que ellos llaman el independentismo, que yo llamo ciudadanos con derechos. Llámanme rara, pero hasta donde yo sé, esto que llaman ciudadanos independentistas... O sea, el señor X de la Operación Cataluña fue Jorge Fernández Díaz. Bueno, yo creo que fue Jorge Fernández Díaz, también mandatado por el presidente del gobierno, porque no veo yo que esto lo hicieran también sin que todos se conocieran. Jordi.
usted es conocido que se reunió en algunas ocasiones con Santos Cerdán para despachar estos temas. ¿Las reuniones entre Patricia López y la Guardia Civil se producen después de sus encuentros con Santos Cerdán? Lo que sabemos a ciencia cierta, porque es lo que nos ha contado Patricia López, es que a Pedro Gil le informó de nuestras reuniones en Ferraz. O sea, lo que le interesaba a Pedro Gil y por lo tanto a la Guardia Civil era lo que hacía Santos Cerdán. Y además en los mensajes pone así: lo que quiero son cosas de Cerdán y de Leire. Entonces, cuando tenemos esas reuniones, ella le facilita la información de esas reuniones a Pedro Gil. Y posteriormente lo que le da es, digamos, una información de una parte pequeña que era lo que había en el Drive. Y con esto es con lo que se ha ido fabricando toda la causa mediática en contra mía, que yo miraba... Cuando habla del... Perdón, Sí, sí. Cuando habla del Drive... Del Drive es un Drive donde teníamos mucha de la información, mucha de la que ya había investigado Patricia, pero mucha de la que estábamos viendo nosotros, porque no se circunscribía a la Operación Cataluña. La Operación Cataluña era una, pero lo que sí que parece claro es que muchos de los actores que confluyeron en la Operación Cataluña hoy en día siguen haciendo las mismas causas. Pero esto lo lleva a alguien. Por supuesto, esto cuelga, toda esta gente cuelga de ministerios y de... Bueno, por eso yo creo que lejos de poder mandar mensajes optimistas de que las cloacas están limpias, lo que hay que hacer es analizar si las cloacas están o no están. Para mí, desde luego, Siguen. con el conocimiento que tengo, los mismos. Hay algunos que se han ido, pero donde se han ido siguen teniendo su influencia y, por lo tanto, si ¿Y los que siguen mandan haciendo... saben que existen estas cloacas? Pues mira, Jordi, si no lo saben tienen un problema y si lo saben tienen un problema doble, pero en todo caso tienen la obligación de saberlo y tienen la obligación de limpiarlas. Hablábamos de la detención, de aquel famoso día, le preguntaba al principio de todo si Leire Díez se considera una política corrupta, como dicen. La UCO de la Guardia Civil encontró un grupo llamado Giruroc, que significa nosotros tres en euskera. Los tres. En euskera. Que son Vicente Fernández, Santos Cerdán... No, Santos Cerdán, Anchón Alonso. Anchón Alonso y Leire Díez. Sí. ¿De qué hablaban en ese grupo? Pues mira, yo no me acuerdo porque es que yo no lo tenía en mi teléfono. O sea, porque es verdad que cuando cambié de teléfono, pues es que yo no me bajé esa aplicación y desapareció y ya está. Pero fíjate, me llama poderosamente la atención una cosa que ponía en mi documento. No puedo hablar mucho del caso porque está en secreto de sumario, pero bueno, de lo que ponía que por el tipo de mensajería que se usaba, se consideraba que como estaba cifrada o no sé qué, era una organización criminal. España, 2026 o 2025, hay una unidad de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que determina que en función de qué tipo de mensajería utilizas, mensajería de las que te descargas en Apple Pay o en Google Android, no crean que es que nos la hemos traído de China, de la China Oriental y que ha habido aquí un conjunto, no, de las que se descargan en Apple Pay o en Google Android, que la Guardia Civil determina que en función de qué mensajería usas, porque lo de la libertad de expresión es una cosa que está sobrevalorada, es una organización criminal o no. O sea, es el una grupo cosa, Giruroc era una banda criminal. Según la policía, y a tomar por saco. Pero sabemos que les acusan de amañar contratos y ayudas para quedarse con miles de euros. De hecho, hay 5 operaciones bajo lupa que en total suman casi 133 millones de euros. Entre los tres, según estas pesquisas, se llevaron 750.614 euros. Pregunto, ¿usted participó en esas operaciones y Leire Díez cobró algún euro de esto? Mira, no solo vuelvo a insistir que puedo hablar poco de esto, pero solo voy a hacer una reflexión de fuentes abiertas, ¿vale? Como la causa está en secreto sumario, pero salí de allí y dije, hombre, fuentes abiertas podré mirar, porque hay una cosa que quiero que sepas. No me lo dijo a mí en concreto, pero a una de las personas investigadas cuando declaró la Audiencia Nacional dijo, no hablen ustedes para cambiar cosas que lo mismo pueden entrar otra vez a prisión. Así, tal cual. O sea, en un ejercicio. Yo tuve 7 minutos con mi abogada en los 3 días. 7 minutos con mi abogada. ¿Por qué 7 solo? Bueno, pues habrá que preguntar, pero 7 minutos con mi abogada. Y desde luego todos los registros se hicieron en menos de 24 horas. El resto fue gratis. ¿Vale? Estamos hablando, todo esto de lo que ponía en el papel, estamos hablando de administraciones públicas que tienen la obligación de guardar documentación. Por lo tanto, a cualquier sitio que hubiesen ido, tanto a SEPI como a las empresas que aparecían ahí, podían haber ido en cualquier momento y haber conseguido la información sin más. Pero esto no es otra cosa que un abuso y un toque de atención. Si te mueves,
te hacemos este tipo de cosas, te bloqueamos cuentas, te matamos civilmente, seguimos con la causa mediática. A ver si te callamos. Pero le preguntaba si cobró algo. No, pero es que además, Jordi, una cosa, eso pasaba a un a un comité de dirección, a un consejo de administración, a consejo intergubernamental y a consejo de ministros, abogados del Estado, interventores. ¿De verdad tú crees ¿Que nadie vio? que nadie hubiese visto algo de todo eso? ¿Y lo del coche? Pero, El coche es lo que pasa que ahí que sí, se quedaron 21.500 euros procedentes de unas operaciones. ahí espérate a que se levante el secreto, no quiero entrar a... Pero es que hay cosas, y luego ¿sabes cuál es la sensación que tengo? Y más habiendo visto el juicio del fiscal general del Estado, que da igual, porque pueden obviar, pueden hacer informes. En este país tenemos un problema, y Los es que informes falsos. Hay determinadas gentes que han considerado que los informes de la UCO son piedras filosofales y no lo son. Los que nos dedicamos a las letras sabemos que hay intencionalidad en todo esto. Cuando usted se pasó 3 días encerrada en el calabozo de Tres Cantos. 72 horas bien apuradas. De hecho, igual se sobrepasaron incluso. ¿Pero sobrepasaron? Pues por la hora que salí probablemente. O sea, ilegal. Bueno, rozando. ¿Dio alguna explicación? ¿Los agentes le explicaban de que la acusaban? No, me leyeron el papel que me dieron yo lo sabían los periodistas, porque a mí me informaban los periodistas de ello ya cuando salí, y nada más. Pero sí que es verdad que yo he de decir 2 cosas al respecto. Una, que yo no confío en absoluto, ni en la imparcialidad, ni en el buen hacer de una unidad a la cual yo estaba investigando porque había cosas que no cuadraban, con lo cual, ¿qué principio de imparcialidad puedo presuponer yo en todo esto? Ninguno, ya lo voy anticipando, y por lo tanto no me va a sorprender nada de lo que salga, porque me espero cualquier cosa, ¿vale? O sea, que ya es raro que a una parte que tú ya estás investigando porque tenías determinadas pruebas que simplemente querías constatar si eran verdad o no, sea quien impulsa todo esto. Esto por un lado. Pero es verdad que las personas que estuvieron conmigo ese día, conmigo se comportaron bien. Digo, aquellas personas que estuvieron conmigo, el trato fue amable, en algún caso humano. ¿Está bien? ¿Para acabar, Jordi? Sí, si me permite, señora Díez, volvamos un segundo al grupo Hirurok. Hirurok, sí. Hirurok, perdón, no domino el euskera, ya Sí. me disculpará. En ese grupo estaban, lo decíamos antes, el expresidente de la SEPI, el señor Vicente Fernández, y también Joseba Anchón Alonso, que está también imputado en otra causa, en la causa que terminó con Santos Cerdán en su momento en prisión, que es el llamado caso Coldo. ¿De qué conocía usted al señor Anchón Alonso? Porque claro, Pues a mí, pues fíjate. ya son 2 nexos, ¿no? Con Santos Cerdán, el nexo Pues, en la investigación sobre las cloacas del Estado, y ahora este segundo nexo en una cuestión de índole ya empresarial, de adjudicación torticera de contratos públicos a través de Anchón Alonso. Pues mira, como forma parte de la causa secreta, mucho no puedo decir, pero lo que sí que te voy a decir es que no me lo presentó Santos Cerdán. O sea, que fíjate lo que son las cosas. Fíjate lo que son las cosas. Y al final, volviendo a los mensajes de Pedro Gil, a mí me llamó muchísimo la atención que Pedro Gil pidiera información de Santos Cerdán y mía, porque uno tendría el poder orgánico del partido, yo no lo discuto, yo pintaba menos que el cero de bastos. Pero entonces usted era un objetivo de la Guardia Civil, según este relato, porque interpretaban que estaba trabajando a las órdenes de Santos Cerdán, que a la vez respondía a las órdenes que diera Pedro Sánchez. Es decir, que el objetivo final era Pedro Sánchez. Bueno, a mí no me ha cabido ninguna duda desde hace mucho tiempo que el objetivo es Pedro Sánchez, y lo que han ido es intentar socavando todo lo que le rodeaba, haciendo un totum revolutum, intentando... Hay una cosa que tenemos que tener claro. ¿Cuándo empieza la Kitchen? En breve, ¿no? Pues esto era un en abril, burdo... sí. Un burdo intento de poder hacer la teoría del espejo de que en el PSOE hubiera una cosa parecida a lo de la Kitchen. Pero Leire Díez, por ejemplo, ¿conoce a Pedro Sánchez? De mítines. ¿De mítines? Ya está. ¿Ha estado alguna vez con Sánchez de la Moncloa, por ejemplo? Jamás. Jamás. La han acusado también algunos medios de manipular el voto por correo. Lo recuerdo de las elecciones generales del 23, cuando usted trabajaba en correos. Mira, se pueden decir estupideces, se pueden decir mentiras, pero ya juntar mentiras y estupideces en la misma noticia es cuando menos una obscenidad. Pero esto, al final, es de gente
que no tiene ni idea de cómo funciona este país. Yo jamás manejé el voto por correo, porque eso se manejaba desde distribución y yo jamás me ocupé de eso, pero es que además ya salió correos diciendo que yo no fui responsable del voto por correo. Ya salió correos diciéndolo. Y por lo tanto, se pueden decir estupideces y mentiras, pero unir estupideces y mentiras en el mismo conjunto de lo que ellos llaman periodismo tiene su miga. Acabo. El problema de Santos Cerdán fue tener negociaciones con Carlos Puigdemont en Bruselas. Mi opinión personal de ciudadana y de periodista es no solo haber sido el facilitador de un gobierno con Junts y con Esquerra, sino también haber sido el facilitador de un pacto con Bildu. Porque a poco que rasquemos y que rasquéis de quién son los protagonistas de toda esta película, vais a ver cómo tienen mucho que ver con todo este discurso que estamos viendo de que el gobierno es ETA terminó hace 13 o 14 años, o 15, no me acuerdo exactamente. Y hay una parte de la sociedad vasca que afortunadamente no sabe lo que es ETA y lo va a estudiar en los libros de historia. Entre ellas, por ejemplo, mis hijas, afortunadamente. Pero era un reclamo muy electoral y muy conveniente. Por eso yo creo que hay una parte que no van a perdonar a Santos Cerdán haber sido el artífice de esos pactos.